Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Un placer de estar aquí y un placer de ver gente joven, que es lo más importante de todo, ¿ya? Uno que está en salida. Lo que están viendo ustedes allí es el comportamiento de la temperatura a través de los años desde que hay registros de instrumentales, que más o menos, cierto, parte de 1880 por ahí en adelante. En blanco ustedes lo que ven es fotos hoy celestes, son temperaturas, anomalías negativas, es decir, frío, por decirlo de esa manera. Y a medida que va pasando el tiempo, nos vamos acercando al presente, ustedes pueden ver que ahí las circunferencias van siendo cada vez más rojas. Y eso significa anomalías positivas, va a decir calentamiento. Entonces, lo que está mostrando aquí, esta imagen es la temperatura promedio global del planeta, del aire, cómo ha ido aumentando a través de los años desde que hay mediciones instrumentales. Bueno, calentamiento global, cambio climático hoy en día es noticia, pero antes no lo era, ¿ya? Y en Chile en particular se hizo muchas noticias del cambio climático cuando se iba a hacer la cumbre aquí, ¿cierto? El año 2019, ¿ya? Antes de eso, por ahí algo se hablaba también, ¿ya? Y qué bueno, digamos que hay bastante noticia hoy en día y cada vez que se registra un evento significativo en cualquier parte, aparece en la televisión, en la radio, y se habla que eso es consecuencia del cambio climático. Así que todo hoy en día se asocia al cambio climático y no necesariamente es así, pero bienvenido sea de todos modos. ¿Qué es el cambio climático? En general, el cambio climático, resumiéndolo, es un cambio de estado. Si sacamos un promedio de las temperaturas de hace 100 años atrás y la comparamos con el promedio, por ejemplo, de estos últimos 20 años, vamos a ver que pasamos a un estado distinto. En promedio estamos probablemente 1 grado más cálido que hace 100 años, ¿ya? Y eso alguien podría decir, ¿qué me importa? Está bien, estoy cómodo, pero no es solamente la temperatura, el cambio climático en sí, sino que son las interacciones que tiene con las otras componentes que conforman el sistema climático. Y ahí estamos hablando del océano, estamos hablando de la criósfera, que incluye, ¿cierto?, las zonas de glaciares, nieve, la Antártida, Groenlandia, las plataformas de hielo, etcétera, que a mayor temperatura, ¿qué pasa con ellas? Se empiezan a derretir, ¿ya? Y contribuyen, por lo tanto, al aumento del nivel del mar. Además, el océano por sí mismo, al calentarse, ¿cierto?, se expande y como consecuencia, ¿cierto?, el nivel del mar entonces ha ido subiendo y según las proyecciones continuará subiendo. Ahora, ¿y qué lo causa el cambio climático? ¿Quién causa el aumento de las temperaturas? Bueno, este caballero se instaló con un observatorio en Hawái, por allá por el año 58 creo que fue, ¿ya? Y comenzó a medir el CO2 en ese punto. ¿Ya? Y al cabo de 10 años de medición se dio cuenta de dos cosas. Uno, había una variabilidad estacional que fácilmente se pudo explicar, ¿cierto?, por el comportamiento estacional, las plantas, los bosques, etc., ¿ya? Pero también vio una tendencia al aumento. Y eso había que explicarlo. Y de ahí, digamos, surgieron un montón de estudios que concluyeron al final de que la temperatura estaba aumentando y también estaba aumentando el CO2 como uno de los gases de efecto invernadero. Y cuando uno compara las curvas del comportamiento de la temperatura global con esta curva, encontramos que quizá al principio, ya no está, aparte de la variabilidad interanual ya que ocurre, uno puede trazar una línea y decir, no hay tanto cambio en los primeros años, digamos, del siglo XX. Pero si ustedes se fijan, desde los años mediados de los 70 en adelante, hay un aumento exponencial de la temperatura que es muy coincidente justamente con el aumento del CO2. Y si vamos, digamos, a una reproducción de temperatura en los últimos 2000 años, el último periodo solamente es el instrumental, ¿ya? Y esta reproducción lo que muestra en el fondo es que la temperatura que hoy día estamos observando no está registrada en los últimos 1000 años,
¿ya? Y si uno va a los 10.000 años, más o menos es lo mismo. Y alguien podría decir, bueno, ¿pero qué? ¿Ya? Han habido otros periodos también de más cálidos según la historia y otros periodos más fríos, y justamente este es un dato obtenido de testigos de hielo en la Antártida y reproduce los últimos 800.000 años. ¿Ya? Y claro, en rojo son las temperaturas y hay periodos justamente más cálidos que le llamamos interglaciar y periodos más fríos que le llamamos periodos glaciares. ¿Ya? Y eso se repite, si uno ve hacia atrás, digamos, hacia la derecha ustedes tienen el presente y a medida que nos vamos a la izquierda está el pasado. Entonces cada más o menos 100.000, 120.000 años se repite este periodo cálido y estamos en un periodo cálido, así que bueno, ¿qué más corresponde? ¿Ya? Pero en el azul ustedes ven la reproducción del CO2. ¿Ya? Y si uno se fija bien, parece que van de la mano. Entonces, a mayor cantidad de CO2, gas invernadero, mayor temperatura. ¿Sí? Entonces, ahora según nuevos estudios, nosotros ya deberíamos estar entrando a la era glacial. O sea, nos vamos a enfriar. Y eso tiene que ver con factores astronómicos. Tarde o temprano se viene una glaciación. ¿Cuándo? En 100 años, 1000 años, 2000 años. ¿Sí? Pero lo curioso de esta figura, en términos de CO2, quizás me voy a pasar un poquitito, perdón, es que van de la mano justamente, pero si ustedes se fijan en el presente, la concentración de CO2, ahí aparece como 380. Hoy en día son 420 más o menos, si no me equivoco. ¿Ya? Y si ustedes se van al pasado, esa cantidad nunca estuvo, al menos durante los últimos 800.000 años. Entonces, eso justamente trae la pregunta, ¿cuál es la respuesta a la temperatura con esa concentración de CO2? ¿Ya? Entonces, y por otra parte nos quedamos quietos sin hacer nada porque se viene una glaciación, pero eso puede suceder, nadie lo sabe, así que por lo menos tenemos que responder ahora a los problemas de ahora que, ¿cierto?, trae el aumento de los gases de efecto invernadero. Bueno, el IPCC se creó en el año 88, ¿ya? Justamente debido a lo que la ciencia empezó a encontrar, aumento de la temperatura, aumento del CO2, y se creó justamente para entregar información científica cada cierto periodo a los tomadores de decisión, ¿ya? Y a su vez, ¿cierto?, indicar cuáles son los riesgos a futuro y cuáles podrían ser las medidas de adaptación y mitigación al problema. El primer informe sale el año 90, con un suplemento después del año 92, y ese primer informe lo que dice como resultado es que justamente se ha detectado un aumento en la temperatura en las últimas 3 décadas, más o menos en ese tiempo se habla de los años 50 hacia adelante, ¿ya? Que es discernible, o sea, no es algo natural. Y en el fondo, en términos estadísticos, se hablaba de un 60% de probabilidad de que ese calentamiento era cierto y que probablemente era causado por la actividad humana. ¿Ya? Bueno, ese informe, primer informe, conllevó justamente a la Cumbre de Río. ¿Ya? Y uno de los resultados de la Cumbre de Río fue la creación de las conferencias de la parte sobre cambio climático de Naciones Unidas, que una de ellas va a ser aquí en Chile, y aquí se realizan todos los años. ¿Ya? Podríamos decir que ahí nace el brazo más bien político de tomadores de decisiones del cambio climático, y el IPCC continúa siendo, por decirlo así, el brazo más científico, el que entrega la información a estas personas, ¿ya?, para que tomen decisiones. Bueno, mientras tanto, vamos a hacer rápido esto. Salieron otro informe el año 2000, el año 95, que ratificaba lo anterior, ¿ya? Y el año 2001
también salió un informe que seguía rectificando lo anterior. Ya por eso el título de esta presentación. ¿Ya? Hasta que llegamos al año 2007, en la cual también se ratifica lo que se dijo en el primer informe. Si la única diferencia que hay el año 2007 es que se dice, ¿sabe qué? Estamos seguros, señores, no un 60%, sino que en un 90% estamos seguros de que el calentamiento real existe y altamente probable que es causado por los seres humanos. El informe de 2013 dice, ¿saben qué? Estamos seguros que nosotros somos responsables. ¿Ya? Y de ahí adelante no discutamos más. ¿Ya? Preocupémonos de la solución. Bueno, y quizás el último informe, el año 2021, ratifica también lo anterior, pero nos dice otra información que antes se pensaba, esto va a ocurrir a mediados del siglo XXI, hacia fines del siglo XXI. No, el informe del año 21, para mí, lo importante que dicen, ¿saben qué? El cambio climático ya está ocurriendo, está aquí. Lo que ustedes ven en términos de eventos extremos, olas de calor, tormentas, inundaciones, etcétera, es consecuencia del cambio climático. Lo estamos viviendo. Bueno, ese es un resumen. Ahora bien, estoy pasado. Rápido. Ahora bien, otra de las cosas que hace el IPCC en el fondo es proyectar a futuro. ¿Ya? El primer modelo para proyectar el futuro solamente era atmosférico y oceánico. ¿Ya? Pero hoy en día es un modelo mucho más complicado, complejo, porque ya no solamente trata de simular la atmósfera y el océano, sino que simula todas las otras componentes y las interacciones que hay en las distintas componentes del sistema climático. ¿Ya? De ahí ese gráfico bien complejo también. Así que por lo tanto, a través del tiempo se ha ido integrando más componentes que se van simulando para indicar qué se espera hacia el futuro, y eso es cierto, se hacen simulaciones de acuerdo a qué tipo de desarrollo la sociedad va a tener hacia el futuro. No hacemos nada, es el peor escenario. Hacemos que esto cambie, tomamos acuerdo, podríamos decir ese es el camino verde, entonces sí hay ciertas soluciones o mitigaciones. ¿Ya? Esto lo voy a saltar. Solamente para terminar, ahí, esos son los resultados de las simulaciones del primer modelo que salió el año 92, del primer informe. Y este es el último informe, del año 21. Lo único que ha cambiado ahí ha sido la resolución, y como digo, mucho más integración hay, pero si ustedes se fijan con detalle, el resultado es el mismo. O sea, han pasado 30 años y hemos dicho lo mismo. ¿Ya? Y bueno, Chile no es ajeno al cambio climático, cumple 7 de los principios de vulnerabilidad que se han determinado. Estas son las proyecciones hacia Chile al futuro en términos de calentamiento en temperatura y abajo en términos de los cambios de la precipitación que se esperan. Y bueno, hay consecuencias en distintas áreas del quehacer humano, digamos, el cambio climático nos va a afectar.